No es solo un cantante de country, es el rey del country. George Strait ha sido la voz de algunas de las mejores canciones country de todos los tiempos, con una carrera que abarca más de 4 décadas desde Amarillo by Morning hasta Check Yes or No. Sus canciones han llegado al corazón de millones de personas. Pero ahora ha ocurrido algo para lo que nadie estaba preparado. Una noticia reciente ha conmocionado a muchos fans, dejándoles desconsolados, confusos y en estado de shock. George Strait siempre ha sido famoso por su comportamiento tranquilo y apacible. Nunca buscó titulares ni problemas. Sin embargo, esta última noticia sobre él se ha hecho viral en Internet. Todo el mundo habla de ello, pero nadie parece tener respuestas. ¿Qué podía ocurrirle a un hombre que era invencible? ¿Cómo alguien tan poderoso, tan invencible, podía acabar en el centro de algo tan destructivo? Vida temprana y carrera. George Harvey Strait Sr. nació el 18 de mayo de 1952 en la pequeña localidad de Poteet, Texas. Creció en el cercano pueblo de Pearl, en el condado de Freo, donde las cosas eran sencillas, directas y ligadas a la tradición. Su padre, John Byron Strait Sr., era profesor de matemáticas de secundaria. Pero una vez terminada la semana escolar, los fines de semana los pasaban en un enorme rancho ganadero de 20.000 acres que la familia tenía cerca de Big Wells, Texas. La tierra influyó en la educación de George. Creció ayudando en el rancho, aprendiendo la importancia del trabajo duro a una edad temprana, pero la vida no siempre fue fácil. George estaba en 4º curso cuando sus padres se divorciaron. Su madre se fue y con ella se fue su hermana Pansy. Eso dejó a George y a su hermano mayor, John Buddy Jr., criados por su padre. Los tres se apiñaron y se las arreglaron para mantener a la familia a flote, tanto en la escuela como en el rancho. Siendo un joven adolescente, George ya empezaba a tocar música. Tocaba con una banda local de rock and roll de garaje del Instituto Pearl llamada The Stoics. Como la mayoría de los adolescentes de los 60, George estaba atrapado por la invasión británica. Era un gran admirador de los Beatles y otras bandas de rock de la época. Los Beatles eran grandes. George declaró una vez: "Los escucho mucho". Y todo ese grupo de grupos que eran populares en la época. Pero aunque la música rock despertó inicialmente su interés, George acabó descubriendo su verdadera vocación en la música country. Poco a poco sus preferencias fueron cambiando. Empezó a escuchar a iconos del country, como Hank Thompson, Lefty Friel, Merle Haggard, George Jones y Hank Williams. También era admirador de Bob Wills e incluso se inspiró en el estilo de cantar suave y pulido de Frank Sinatra. Sorprendentemente, George nunca pasó su infancia pegado a la radio de música country, como podría pensarse. Prefería escuchar los noticiarios y las noticias de los granjeros. Para él, la música country no existía en la radio, sino en las actuaciones en directo. En aquella época, en casi todas las ciudades de Texas, había actuaciones de música country en directo, y George las escuchaba todas. Así empezó todo en las carreteras secundarias de Texas, entre la escuela y el trabajo en el rancho, y las noches en los locales de música. Nadie se imaginaba entonces que este joven de Pearl, de voz suave y diligente, llegaría a convertirse en el rey del country. Sin embargo, incluso al principio, George Strait era algo especial: la vida personal de George Strait. La vida de George Strait, fuera de los escenarios, ha estado tan llena de dramas y a veces de tragedias como la carrera interpretativa que le lanzó al estrellato. Él y Norma, su novia del instituto, estaban deseando celebrar una fastuosa boda por la iglesia. Así que cruzaron la frontera con México y se casaron en secreto en diciembre de 1971. Un año después, en octubre, tuvieron a su primera hija Jennifer. Y 3 años después, en 1981, su hijo George Harvey Strait Jr., al que la familia llama simplemente Bubba. En 1986 llegó la tragedia.
Jennifer, de 13 años, falleció en un accidente de coche en las afueras de San Marcos el 25 de junio. Fue una pérdida que conmocionó a toda la familia Strait y alteró permanentemente la perspectiva de George respecto a la intimidad y la fama. Para homenajearla de forma positiva, crearon la Fundación Jennifer Lynn Strait, que dirige discretamente donativos a organizaciones benéficas infantiles de todo San Antonio, un monumento en vida a la hija que habían perdido. Bubba llegó a la mayoría de edad compartiendo la pasión de su padre. Por la vida vaquera se graduó en el Texas A&D NDM y participó en el circuito profesional de rodeo como roper por equipos. George incluso sorprendió a Bubba en el acto en el Houston Livestock Show de rodeo en 2006, luego se apresuró entre bastidores y montó su propio espectáculo con entradas agotadas esa noche. La tragedia familiar volvió a golpear a los Strait en 2009, cuando el hermano mayor de George, John Byron Buddy Strait, falleció a los 58 años. Por el camino, George siguió confiando en la fe, la familia y la ética de trabajo de ranchero que lo sustenta. Ese mismo sentido de la lealtad se refleja en su larga asociación con Wrangler. En 2010, se convirtió en portavoz del Wrangler National Patriot Program, cuyo objetivo es recaudar fondos y concienciar sobre la importancia de las tropas estadounidenses heridas y caídas y sus familias. Cuando me propusieron ayudar a nuestros veteranos, no pude negarme, dijo. También se le puede ver en anuncios de tractores, otro guiño a sus orígenes rurales. El árbol genealógico de los Strait sigue creciendo. En febrero de 2012, Bubba y su esposa Tamara tuvieron a George Harvey Strait III, lo que convirtió inmediatamente al rey del country, en el abuelo George, un título que lleva con una sonrisa. El rapping también sigue siendo una pasión. Desde 1983 hasta 2017, George organizó el torneo anual George Strait Team Roping Classic, primero en Kingsville y más tarde en el Palacio de las Rosas de San Antonio, donde los mejores jinetes de la disciplina luchaban por el derecho a presumir y a ganar cuantiosos premios. Lejos de un caballo, George está en su avión Gulfstream K 450 número de cola N518 GS con base en San Antonio. Ese avión le llevó a él y al gobernador de Texas, Greg Abbott, por todo el estado tras el huracán Harvey en 2017, para encabezar los esfuerzos de ayuda a las ciudades costeras devastadas. La filantropía también le mantiene activo en Hill Country, con su viejo amigo Tom Kusk. George cofundó el torneo de golf Vaqueros del Mare Invitational y el concierto en su Tapatio Springs Resort al oeste de Bourne. El evento desde 2012 ha donado más de $5 millones a la Fundación Troops First de David Farad, que apoya a los guerreros heridos y sus familias. Strait fue recompensado por esos esfuerzos con el Premio Tejano del año 2018 de la Conferencia Legislativa de Texas. Entre tragedias personales, emociones de rodeo e interminables actos de caridad, George Strait demuestra que los principios vaqueros, la fidelidad, la perseverancia y la magnanimidad van mucho más allá de cualquier disco número 1. Bulo acoso sexual y denuncia de acoso. En 2018, una extraña y perturbadora historia comenzó a circular por Facebook. Alguien había publicado que George Strait había sido acusado por una mujer llamada Amy Lou Hayes de acosarla y hostigarla. La noticia cobró fuerza en un abrir y cerrar de ojos y dejó a la mayoría de los fans angustiados y perplejos, ya que George Strait es conocido por ser una persona muy digna y reservada. Pero esta historia no era cierta. El sitio de verificación de hechos Snopes investigó a fondo la afirmación. Intentaron localizar cualquier prueba de que la mujer existiera o de que George Strait hubiera sido alguna vez parte de tales alegaciones. A través de una investigación exhaustiva, Snopes no pudo encontrar ninguna prueba
ni de la existencia de la mujer, ni de las afirmaciones. Resultó ser todo el cuento inventado un engaño. Nunca se presentó una denuncia policial o una causa judicial contra George Strait por este asunto, y no había ninguna fuente fiable que corroborara el rumor. Fue solo una historia inventada que alguien fabricó y luego difundió por Internet. Este tipo de rumores falsos dañan la reputación de las personas porque se trata de acusaciones graves, como el acoso o el hostigamiento. George Strait ha mantenido un historial muy limpio a lo largo de su dilatada carrera, y este falso rumor fue la prueba de lo rápido que puede propagarse la información en las redes sociales. La mayoría de los fans le apoyaron conscientes de su carácter y del respeto que tiene por los demás. Al final este incidente quedó desacreditado, es decir, se demostró que era falso. Es una gran lección sobre por qué hay que verificar los hechos antes de creer o compartir historias en Internet, sobre todo las que podrían arruinar la reputación de alguien. Realmente, George Strait calificó de basura el proyecto de Beyoncé. Hace un par de años empezaron a circular por Facebook algunos memes que afirmaban que George Strait había calificado de basura el proyecto Cowboy Carter de Beyoncé. Para los seguidores de ambos artistas ha sido una sorpresa e incluso una decepción. Beyoncé es una gran superestrella internacional y George Strait es un icono de la música country. Así que la idea de que Strait criticara públicamente a Beyoncé de una forma tan dura tuvo mucha repercusión. Pero no era cierto. El sitio web Saving Country Music, que tiene fama de verificar la veracidad de las noticias sobre música country, investigó de dónde procedía la cita. Descubrieron que toda la cuenta comenzó como una página satírica de Facebook. Eso significa que se creó con fines humorísticos o de parodia, y no como una entrevista o declaración real. Ninguna entrevista, ninguna grabación y ninguna fuente fiable ha mostrado jamás a George Strait diciendo nada malo sobre Beyoncé o su trabajo. Strait nunca ha hecho ningún comentario público sobre Beyoncé. El meme era simplemente falso y engañoso. Este tipo de desinformación puede propagarse rápidamente por Internet, sobre todo cuando se trata de dos grandes nombres de mundos musicales diferentes. Los fans suelen reaccionar con fuerza, sin comprobar si lo que leen es cierto, lo que puede causar un drama y una confusión innecesarios. La carrera de George Strait se ha basado en el respeto y la profesionalidad, y no hay indicios de que hiciera una declaración así sobre otro artista. Es un buen recordatorio para tener cuidado de no creer o compartir publicaciones virales sin comprobar primero los hechos. Así que para que quede claro, George Strait nunca se refirió al esfuerzo de Beyoncé como basura. Eso es totalmente falso. Y ambos artistas deben ser respetados por sus esfuerzos en sus respectivos géneros musicales. La polémica del gesto del tren de Trump. En 2024, en uno de los grandes espectáculos de estadio de George Strait, hubo un momento que captó el interés de algunos fans y creó cierta controversia en las redes sociales. Strait, mientras cantaba, hizo un rápido gesto de baile con el brazo que algunos pensaron que era un guiño silencioso al expresidente Donald Trump, también conocido como el gesto del tren de Trump por algunos de sus seguidores. Este pequeño gesto suscitó una gran polémica, ya que George Strait suele evitar hablar abiertamente de política durante sus conciertos o actos públicos. Taste of Country se hizo eco de la noticia y publicó las diversas opiniones de los fans sobre el gesto. Algunos lo interpretaron como una evidente declaración política, mientras que otros creían que se trataba simplemente de la típica presencia escénica de Strait y que no tenía absolutamente nada que ver con la política. El propio George Strait guardó silencio sobre el incidente. No negó ni confirmó ninguna intención política del movimiento de baile y, significativamente, nunca hizo ningún apoyo político oficial relacionado con este incidente. Por lo tanto, todo el concepto de que estaba expresando su apoyo a Trump era en gran medida especulación.
No es inusual que los seguidores y espectadores interpreten gestos o instantes menores de los famosos y les atribuyan un significado político, especialmente en este entorno tan intensamente político. Pero sin declaraciones ni acciones directas del propio sujeto, estos intentos son meras especulaciones. La carrera de George Strait se ha centrado en su música y sus actuaciones, no en la política, y esta situación no ha alterado eso. El movimiento del brazo probablemente formaba parte de su personalidad sobre el escenario, no era una declaración política. Por lo tanto, aunque algunos fans pensaron que vislumbraron un grito pro-Trump, no hay realmente ninguna evidencia de que George Strait estuviera presentando una declaración política. Sigue siendo un poco intrigante de especulación, y no un hecho. Polémica por Murder on Music Row. En 1999, George Strait y Alan Jackson se subieron al escenario de los premios de la CMA para cantar Murder on Music Row, un mordaz tema, escrito por Larry Cordell y Larry Shell. La letra afirma que alguien asesinó a la música country y la dejó tirada en la calle, culpando a las grandes discográficas de Nashville de buscar el brillo pop y descartar los sonidos tradicionales. Strait y Jackson también grabaron el dueto para la colección de grandes éxitos de Strait del año 2000, Latest, Greatest, Straightest, Hits, y la radio reprodujo la canción con la frecuencia suficiente para que pasara a las listas de country, aunque nunca se publicó oficialmente como sencillo. La canción polarizó de inmediato el mundo de la música country. Los tradicionalistas aplaudieron que Strait y Jackson defendieran con audacia el fiddle y el steel country, en una época en la que dominaban la producción y los ritmos crossover. Pero los artistas más jóvenes y los profesionales del sector se sintieron señalados. Algunos críticos tacharon la actuación de irrespetuosa, afirmando que los géneros siempre cambian y que no hay nada malo en mezclar country con influencias pop. En 2023, Saving Country Music afirmó que el dueto sirvió de punto de encuentro para los fans que sentían que Nashville les estaba dejando atrás con su dirección de tendencia pop. En la era del streaming, el argumento no ha perdido actualidad. Durante las retrospectivas de 2024 para celebrar el 25º aniversario de la canción, los escritores musicales volvieron a hablar de la polémica. Varios señalaron que los mismos argumentos resuenan hoy en día cuando estrellas del country colaboran con raperos, artistas de EDM y personalidades de TikTok. Los fans de las redes sociales siguen citando Murder on Music Row cuando perciben que el country contemporáneo se ha alejado demasiado del twang y la narrativa. Aunque ni Strait ni Jackson se han disculpado por la canción, ambos insisten en que simplemente adoran el country tradicional. El dúo puso de relieve una tensión que aún planea sobre la industria. En una esquina están los artistas que abrazan la experimentación, en los otros puristas temerosos de perder las raíces del country. Murder on Music Row convirtió ese pulso en un himno público, y más de 2 décadas después, su estribillo es una banda sonora a la que acudir siempre que estalla el debate entre la vieja escuela y la nueva. Polémica porque George no escribe sus canciones. Una de las críticas más antiguas a George Strait es que no escribe la mayoría de sus canciones. Algunos fans y críticos musicales han aludido a ello a lo largo de los años, argumentando que les hace preguntarse hasta qué punto es auténtica su música. Al fin y al cabo, en la música moderna, sobre todo en los géneros country y pop, se tiende a dar mucha importancia a que los artistas sean también compositores. Este fue de nuevo un debate que se abordó en 2023, cuando Saving Country Music volvió a escribir sobre ello. Uno de los argumentos es que Strait se apoya demasiado en otros compositores, y que eso resta algo de credibilidad a sus artistas. Se preguntan si realmente se puede llamar a alguien narrador honesto si las historias que canta no las ha contado él. Pero los defensores de Strait, y son muchos, tienen otro punto de vista.
Sostienen que no se trata de quién escribió la canción, sino de cómo se interpreta. Strait tiene una voz inconfundible y una forma tranquila y poderosa de contar una historia a través de la música. Su capacidad para elegir las canciones adecuadas y darles vida es una habilidad en sí misma. Los fans suelen compararlo con leyendas como Frank Sinatra, que tampoco era autor de la mayoría de sus canciones, pero también está considerado uno de los mejores artistas de la historia. El propio Strait nunca se ha quejado mucho de las críticas. En su opinión, siempre ha sido cuestión de elegir la canción adecuada con el mensaje adecuado y presentarla de forma que resuene en la gente. Y con más de 60 números 1 en su haber, es difícil decir que la fórmula no ha tenido éxito. Es cierto que George Strait no ha escrito la mayoría de las canciones que interpreta. Quizá eso nunca haya sido lo importante. Lo importante es cómo te hacen sentir esas canciones, y la trayectoria de Strait habla por sí sola. Esa cara viral en los premios CMA 2024. En los premios CMA 2024, un breve corte de cámara de George Strait generó mucha más expectación de la prevista. Mientras interpretaba un energético popurrí de rap country, las cámaras enfocaron a Strait sentado en silencio entre el público. Su cara era de piedra. Ni una sonrisa ni un aplauso, solo la mirada fija. En cuestión de minutos, el vídeo se hizo viral. Los seguidores de las redes sociales inundaron la web con teorías conspirativas. Muchos insistieron en que Strait parecía disgustado por el acto, afirmando que su cara reflejaba fielmente lo que los verdaderos fans del country estaban experimentando. Los memes no tardaron en aparecer presentándolo como un momento de desaprobación del country clásico ante el sonido fundido del nuevo género. Yahoo Entertainment se enteró de la conmoción y recopiló la charla con algunos fans que afirmaban que era una protesta que no hablaba más alto que las palabras, y otros que murmuraban que simplemente estaba fatigado o perdido en sus pensamientos. Nadie sabe la verdad con certeza, porque Strait nunca hizo comentarios al respecto. No hizo ninguna declaración ni comentario sobre los rumores. Como siempre, guardó silencio y dejó que la web mundial disfrutara de su momento. El segmento se convirtió rápidamente en una especie de símbolo de la cultura. Para algunos, fue un comentario desenfadado sobre la lucha constante entre la música country tradicional y la moderna. Para otros fue una exageración. Sentarse en silencio después de todo no equivale necesariamente a odiar. Podría ser simplemente que no estuvieras tan emocionado o que estuvieras viendo algo totalmente distinto. Al final, la cara de póker de George Strait fue una sensación viral, pero aún está por ver si realmente significó algo o no. Es un testimonio de lo rápido que una simple expresión facial puede convertirse en toda una historia de Internet, sobre todo cuando esa historia está protagonizada por un icono del country. Los fans se sintieron desairados cuando George Strait se saltó Texas. Cuando George Strait dio a conocer las fechas adicionales de su gira de estadios de 2025, los fans se entusiasmaron al menos al principio. Pero cuando se publicó la lista, una cosa llamó la atención. No había ni un solo concierto en Texas. Para la mayoría de los artistas, eso puede no ser un gran problema. Para George Strait, rey del country y tejano hasta la médula, levantó ampollas. Los fans de Texas no ahorraron palabras. Las redes sociales estallaron en quejas, desconcierto e incluso consternación. ¿Cómo podía viajar por todo el país e ignorar su estado natal, el estado en el que se dio a conocer y donde reside su mayor número de seguidores? Los medios de comunicación locales también se sumaron a la protesta. Miss San Antonio se refirió a ello como un desaire, afirmando lo que muchos tejanos sentían. Para un estado que siempre ha estado en el centro de la música y la identidad de los estrechos, la falta se sintió personalmente. La mayoría esperaba al menos 1 o 2 grandes conciertos en San Antonio, Houston o Dallas.
En Texas Strait ha llenado estadios durante décadas, y con el récord del mayor concierto bajo techo de Estados Unidos en el DT Stadium, un recinto que conoce muy bien. No se anunció ninguna razón por la que Texas quedaría fuera, lo que no hizo, sino aumentar la confusión. Algunos tenían la esperanza de que se anunciara un concierto en Texas más adelante. Otros se preguntaron si se trataba simplemente de un conflicto de agenda, y algunos incluso bromearon con la posibilidad de que George estuviera reservando Texas para algo grande. Pero sin ninguna confirmación, la frustración persistió. Al final no fue un escándalo, pero sin duda tocó una fibra sensible. Para la mayoría de los fans de Texas, la música de los Straits es el orgullo del estado. Así que pasar por alto una parada en Texas en una gira tan inmensa parecía como perderse la reunión familiar. Independientemente de que la decisión fuera a corto plazo o permanente, causó mucho revuelo y recordó a todo el mundo lo mucho que los tejanos adoran a George Strait. El avión privado de George Strait despierta inquietudes medioambientales. George Strait no destaca por tener una vida muy pública, pero un aspecto de su modo de vida ha levantado ampollas su avión privado. En 2022, un informe de Climate Jets señalaba que el avión Gulfstream G450 de Straits emitía unas 423 toneladas de dióxido de carbono en un solo año. Para ponerlo en perspectiva, eso es más contaminación por carbono de la que generarían 27 estadounidenses medios en todo un año. Esta noticia generó un gran revuelo en Internet, sobre todo entre los aficionados ecologistas. Yahoo News on Celebrity Net Worth and Lifestyle también informó del asunto, llamando aún más la atención sobre la huella de carbono asociada a las giras de Straits. Cabe mencionar que George Strait no ha comentado públicamente estas críticas, y como ocurre con la mayoría de los famosos con extensas carreras y fama mundial, viajar en avión privado por comodidad, reclusión y facilidad de horarios no es algo fuera de lo común. Pero en una época en la que el cambio climático se ha convertido en una preocupación cada vez mayor, el coste ecológico de estos estilos de vida de alta gama es cada vez más difícil de pasar por alto. Algunos partidarios salieron en defensa de Strait, explicando que numerosas giras se realizan en aviones privados para poder cumplir horarios exigentes y mantenerse a salvo. Otros se mostraron decepcionados, alegando que los famosos de alto perfil deben dar ejemplo a la hora de reducir las emisiones, o al menos pagar por compensar el consumo de carbono. Hasta ahora las críticas no se han traducido en ningún cambio en las pautas de viaje de los Straits y son una pequeña voz en el debate más amplio sobre los viajes de los famosos y la responsabilidad global. Sin embargo, el informe sobre las emisiones del jet fue un recordatorio de que incluso los iconos del country como George Strait no están por encima de la crítica pública, sobre todo cuando se trata de cómo sus opciones de vida impactan en el mundo. La actualización que conmocionó a los fans. El icono de la música country George Strait dejó a sus fans en estado de pánico recientemente cuando se sentó a mitad de camino. El artista de 72 años está de gira con Chris Stapleton en estos momentos, pero durante su actuación inicial en Filadelfia ocurrió algo extraño. George parecía incómodo y tuvo que sentarse durante la actuación. Un vídeo del concierto pronto aterrizó en TikTok, donde la persona que lo subió lo subtituló. George dice que le falló la espalda y que no bailará como lo hace normalmente. Aunque George lo había dicho en tono bromista y optimista, los fans estaban comprensiblemente preocupados. La sección de comentarios se inundó de deseos de una pronta recuperación y, oh mi precioso George, espero que tu espalda esté bien. Aunque George no ha actuado con tanta regularidad en los últimos años, cuando lo hace, siempre es un gran acontecimiento. Los fans adoran su pasión por cada canción, y es fácil darse cuenta de que a George le sigue gustando actuar tanto como siempre. Pero desde su reciente incidente con el dolor de espalda, muchos empiezan a preguntarse cuánto tiempo más podrá salir de gira. Pues bien, George,
no les ha dejado con la duda. En el mismo concierto se expuso al público en un momento conmovedor. «Me quedan quizá 5 años buenos para cantaros mis canciones», declaró. «Pero por el amor de Dios, ya han pasado unos 50 y sigo disfrutando tanto como siempre». Continuó con algo que realmente conmovió a la gente. «Cuando atravieso esas cortinas y veo vuestras caras sonrientes, mis pies no vuelven a tocar el suelo hasta que vuelvo a salir y subo a ese autobús. No sé cuántos años más podré hacer esto. Supongo que unos pocos». Ese momento sincero impactó mucho a los fans. Recordó a todos que aunque George Strait se sienta más grande que la vida, es humano, y la edad y la enfermedad pueden alcanzar a cualquiera. Sin embargo, una cosa es cierta: la pasión de George Strait por sus fans y su música no ha disminuido ni un ápice. Le deseamos todo el descanso y el cuidado que necesita para seguir haciendo lo que ama, porque artistas como él solo hay una vez en la vida, y desde luego no estamos preparados para despedirnos de él, premios y honores. El currículum de George Strait está tan lleno de récords y galardones que parece casi increíble. Sin embargo, todos y cada uno de sus titulares son hechos. Veamos los aspectos más destacados en un lenguaje sencillo y fácil de entender. Primero, los números. Strait tiene más álbumes y singles número 1 en la música country que nadie, además del mayor número de placas de oro, platino y multiplatino jamás concedidas al género. Stretch en todos los géneros y sigue ocupando el 11º puesto en la lista de álbumes número 1 en todos los géneros musicales. En cuanto a las certificaciones de oro y platino, esos brillantes indicadores de ventas masivas, solo los Beatles y Elvis Presley están por encima de él. En total, Strait ha vendido unos 70 millones de discos en Estados Unidos, lo que le convierte en el 12º artista con más ventas en la historia del disco estadounidense. Es un poder de permanencia asombroso. Y luego está el éxito en las listas. Desde 2013, Strait ostenta el récord mundial de números 1 en todas las listas de Billboard, con 60 de sus canciones en esa posición. Y lo que es aún más impresionante, es el único artista de cualquier género que ha tenido un éxito en el top 10 cada año, durante 30 años consecutivos. Además, está a solo unos números 10 del récord de todos los tiempos de Eddie Arnold, 92. Es prácticamente una fábrica de trofeos en solitario. Strait ha ganado 22 premios de la CMA, que incluyen el prestigioso galardón al Artista del Año en 1989, 1990 y 2013, el primer y único artista en ganar ese premio en 3 décadas. También es el líder en nominaciones totales a los CMA, así como en nominaciones consecutivas. En la Academia de Música Country, ACM, duplica esas marcas de victorias y nominaciones. En 2006, Strait ingresó en el Salón de la Fama de la Música Country, un honor reservado normalmente a artistas que han superado con creces su mejor momento en las listas de éxitos. Fue el segundo artista, después de Eddie Arnold, que recibió esa placa cuando aún acumulaba éxitos. 4 años más tarde, Billboard hizo cuentas con 25 años de datos y lo nombró mejor artista country del último cuarto de siglo. La ACM fue aún más lejos y le nombró artista de la década de 2000. En 2008, un premio otorgado anteriormente a leyendas como Loretta Lynn, Alabama, y Jeb Brooks, el premio al artista del año 2013 de Strait, creó otro récord. Se convirtió en el artista de más edad en ganarlo y tiene la mayor diferencia entre victorias en ese premio, 23 años. También está empatado con Merle Haggard en el palmarés de vocalista masculino del año. Una de sus actuaciones en directo más icónicas fue la del 1 de junio de 2013, cuando 70.000 fans llenaron el Alamo Dome de San Antonio para el final intermedio de su gira de despedida de 2 años. Incluso asistió el gobernador. Rick Perry tomó el micrófono y proclamó oficialmente el 18 de mayo, día del cumpleaños de Strait, como el día de George Strait en Texas para todos los años venideros.
Si lo sumamos todo, ventas, listas de éxitos, premios y conciertos con entradas agotadas, entenderemos por qué muchos le llaman simplemente el rey del country. Pocos artistas de cualquier género pueden igualar la longevidad, consistencia y fuerza de George Strait. Gracias por aguantar hasta el final. Si te ha gustado este repaso en profundidad a la legendaria carrera de George Strait, no olvides darle al vídeo un pulgar arriba